Hola, bienvenido a Cápsulas de Vida. En esta ocasión quiero que platiquemos acerca de los principios de la creación previa, diría yo, al ser humano, es decir, todo el relato que encontramos nosotros en Génesis, y la Biblia como un todo tiene etapa de revelación. Moisés escribió los primeros 5 libros y a él se le reveló todo lo que en la creación está. La segunda, diría yo, gran revelación es cuando Isaías profetiza la venida de Jesucristo, el nacimiento del Mesías. Y la última, Apocalipsis, la gran revelación del final de la humanidad. Pero yo quiero que nosotros en esta oportunidad podamos entender algunas cosas. Cuando Dios dijo y empezó a crear, y en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre, en plural, hagamos al hombre. Esta ha sido de alguna manera una porción que ha causado polémica en teólogos y estudiosos de la Biblia. ¿Quiénes estaban ahí en ese principio de la creación? Uno lo puede buscar en los originales en hebreo y es un plural, dice hagamos. Es decir, ahí estaba Dios, pero ¿con quiénes? No vamos a especular, sino que vamos a utilizar la Biblia. Y la Biblia nos explica quiénes estaban ahí. Y dice entonces en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 1:1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas, fíjese bien, todas las cosas por Él fueron hechas. Fíjese, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 3. Entonces vemos que estaba Dios, el Padre, pero también estaba Jesús, según lo que está diciendo acá. Dice que todas las cosas fueron hechas por Él. O sea, Él estaba ahí, participó en la creación cuando leímos hagamos al hombre. Es decir, bueno, entonces estaba Dios y estaba Jesús, según este texto. No estamos hablando cosas que no tengan respaldo. Aquí lo dice. Todas las cosas fueron hechas por Él, dice. Es decir, entonces que Jesús estaba con el Padre. Ahora, ¿quién más estaba ahí? Y me puse a estudiar y en Proverbios 8:27 al 30 dice, fíjese, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. ¿Quién estaba ahí? Dice, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él, fíjese bien, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo el tiempo. Y cuando uno ve los versículos anteriores, al 27 y al 30 que ya leímos, dice, yo la sabiduría. Es decir, entonces, que la sabiduría estaba ahí, en la creación. Ya lo leímos, ¿verdad? Cuando se formaron los cielos, cuando se trazaba el círculo de la tierra, cuando se afirmaban las fuentes del abismo, todo la creación. Entonces estaba el Padre,
estaba el Hijo y estaba la sabiduría. Ahora, ¿quién más estaba? En Job 38, del 4 al 7, dice, le pregunta el Señor a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, le pregunta Dios a Job. ¿O quién extendió sobre ella cordel para medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y luego dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces encontramos que había una multitud en la creación, según lo que estamos viendo. Entonces estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba la sabiduría y estaban hijos de Dios, que no dice quiénes son esas criaturas, hijos de Dios. Y dice, y las estrellas alababan, dice, ese día de la creación. Cuando el Señor le pregunta a Job, está hablando del momento de la creación. Entonces, qué maravilloso encontrar entonces respuestas. Ya no es un versículo tan oscuro cuando dice hagamos al hombre en el principio, ¿verdad? Porque ya leímos que Juan 1.1 dice que estaba Jesús, el Verbo, cuando fue la creación, porque por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y luego encontramos entonces que la sabiduría estaba ahí también en la creación. Y cuando el Señor le pregunta a Job y habla de que ahí estaban los hijos de Dios en la creación, y esos cánticos maravillosos que no sabemos ni cómo eran, pero dice que las estrellas alababan en ese momento. ¿Qué quiero yo decir con todo esto? Que es maravillosa la Escritura, uno encuentra las respuestas a versículos que los teólogos han llamado oscuros. Y no es que yo quiera decir, pues quizás hay personas que están viendo este video que dirán, pues yo ya lo sabía. Perfecto, qué bueno. Para mí es una sorpresa, es algo nuevo para mí haber encontrado esto, y quería transmitírtelo para ver cómo es de maravilloso Dios en la Escritura. Ahí está todo está en la Escritura. Y esto es para alabar y bendecir al Dios maravilloso que nos ha llamado a entender estas cosas preciosas. Así que este fue un estudio de la creación. Dice, ¿quiénes estaban con Dios cuando el mundo fue creado? Tenemos respuestas, según lo que vimos. Te espero en una próxima cápsula de vida. Dios te bendiga.